Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar acerca de Yahshua iniciando su ministerio. Y comenzamos con el ministerio de un año de Yahanan. El milagro de las bodas de Caná generalmente se considera el primer milagro de Yahshua. Obviamente se mostró reacio a realizar ese milagro y le dijo a su madre: aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? ¿No había sido acaso ya bautizado por Yahanan? ¿No había pasado ya 40 días en el desierto siendo tentado por el diablo? ¿No había vuelto a Galilea en el poder del Ruach, como dice Lucas? ¿Por qué entonces aún no había llegado su hora? La respuesta radica en el hecho de que Yahanan el Bautista todavía ministraba como precursor. Yahshua no quería que sus milagros distrajeran el bautismo de arrepentimiento de Yahanan. Sabía que el arrepentimiento era un fundamento importante, sin el cual el corazón de la gente no estaría preparado para escuchar sus propias enseñanzas. Las mentes carnales tienden a estar demasiado impresionadas por los milagros y los buscan en lugar de la palabra de Elohim misma. En segundo lugar, a los ojos de Elohim, Yahanan era el sumo sacerdote legítimo en Yehudá, aunque el cargo lo ocupaba oficialmente Caifás, quien había sido designado por las autoridades seculares. Para que Yahshua sucediera a Yahanan como sumo sacerdote, Yahanan tenía que morir. Yahanan fue el último sumo sacerdote de la antigua orden arónica. Yahshua fue el primero en ocupar un cargo de la nueva orden de Melquisedec. Hubo muchos en el pasado que pertenecieron al orden de Melquisedec, incluido el mismo David. Sin embargo, el sacerdocio de David todavía estaba subordinado al sacerdocio arónico hasta que expirara su tiempo. El sacerdocio arónico tuvo que demostrar su indignidad antes de que pudiera ser reemplazado por la orden mayor de Melquisedec. Esto no sucedió hasta que el sacerdocio arónico rechazó y condenó a Mashiach. Se decía que Yahanan era Elías, el profeta que la gente esperaba que viniera en Pesaj en algún año. Por esta razón solían reservar una silla en la mesa para Elías mientras celebraban la fiesta de Pesaj. Yahanan nació 5 o 6 meses antes que Yahshua. Yahshua nació en la fiesta de las trompetas, por lo que Yahanan nació cerca del tiempo de Pesaj. Por eso también Yahanan cumplió 30 años en Pesaj y luego comenzó a ministrar. 6 meses después, Yahshua cumplió 30 años, se bautizó el día de la expiación. La fiesta de bodas de Caná probablemente tuvo lugar alrededor de diciembre del 29 de la era común, unos 3 meses después del bautismo de Yahshua. Yahanan fue arrestado en enero o febrero del 30 y fue ejecutado en abril después de ministrar solo un año. Después del arresto de Yahanan, Yahshua comenzó a ministrar más abiertamente. El arresto de Yahanan lo incapacitó, haciendo legalmente posible que Yahshua lo reemplazara. Aún así, no fue hasta que Yahanan fue legalmente decapitado en el momento de Pesaj que Yahshua pudo reemplazarlo por completo como su sucesor legítimo. Irónicamente, la ejecución de Yahanan tuvo lugar con motivo del cumpleaños de Herodes. Y también era el cumpleaños de Yahanan. El punto es que Yahshua no quería infringir el ministerio de Yahanan, por lo tanto dijo en la boda: aún no ha llegado mi hora. Entre noviembre y abril, Yahshua estaba ministrando y tal vez incluso realizando muchos milagros antes de que se le pidiera hablar en la sinagoga de Nazaret. Solo sabemos que mientras ministraba en Nazaret, Yahshua sabía que la gente había escuchado que él era un hacedor de milagros. Les dijo: no hay duda de que me citarán este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que oímos fue hecho en Cafarnaum. Haz lo mismo aquí también en tu ciudad natal. Debido a que no se dice nada sobre el milagro que hizo en Caná, sino solo en Cafarnaum, sugiere que Yahshua había sanado a la gente en Cafarnaum y esto fue lo que atrajo la atención de la gente de Nazaret. Después de todo, él era el chico de la ciudad natal y tal vez sintieron que podían confirmar su causa nacionalista al convertirlo en la celebridad de Nazaret. Yahshua se traslada a Cafarnaum.
El apóstol omite muchos detalles históricos porque su evangelio no fue diseñado para dar otro relato de la vida y el ministerio de Yeshua. Su evangelio es diferente y complementario y se centra en la manera en que Yeshua manifestó la gloria de Elohim a través de 8 milagros específicos. Incluso estos milagros no se colocaron en el orden en que ocurrieron. Después de esto, descendió a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí se quedaron unos días. Dice Yahanan capítulo 2, Pasuk 12. Yeshua fue a Cafarnaúm, pero no antes de ir primero a Nazaret. Después del milagro de la boda, la gente de Nazaret se enteró que el hijo de su ciudad natal, o sea, Yeshua, se estaba haciendo un hombre, por lo que lo invitaron a venir y enseñar en la sinagoga. Ahí Yeshua ofendió a los nacionalistas estrechos y ellos lo habrían arrojado por el precipicio si Elohim no lo hubiera protegido. En ese momento Yeshua salió de Nazaret y dijo: Mordejai 6:4, un profeta no carece de honor, excepto en su ciudad natal. Yeshua esencialmente estableció la sede de su ministerio en Cafarnaúm, donde la sinagoga era amigable, la gente era mucho más receptiva a sus enseñanzas. Parece que la madre y sus hermanos, y los de Yeshua, habían vivido en Nazaret hasta que la gente estuvo a punto de matar a Yeshua. Luego todos se empacaron y se mudaron a Cafarnaúm, convirtiéndola en su propia ciudad, como dice en Matías. Sin duda fue la última vez que vieron Nazaret, dejándolos con su intolerancia y dureza de corazón. Nazaret y el movimiento de colonos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y como de costumbre entró en la sinagoga en Shabbat y se levantó para leer. Aquí aprendemos que Yeshua fue criado en Nazaret. ¿Sí? Lucas en el capítulo 2 nos informa que Yosef y probablemente también Miriam eran de Nazaret cuando nació Yeshua. Por lo tanto, fueron residentes de esa ciudad durante mucho tiempo y, como era su costumbre, Yeshua fue a la sinagoga el día de reposo. Es evidente entonces que prácticamente todos en la ciudad conocían a Yeshua. Sin embargo, en los pueblos pequeños que son conocidos por los chismes, es posible que muchos hayan recordado el escándalo que rodeó su nacimiento, porque su madre había afirmado estar embarazada del Ruach HaKodesh. No es probable que muchos de ellos creyeran en su historia, pero al final tuvieron que aceptar a regañadientes que Yosef tenía el derecho a perdonarla y casarse con ella. A estas alturas la gente había escuchado que Yeshua ya había realizado algunos milagros de curación no registrados en los pueblos vecinos y esperaban presenciar algunos de ellos también en Nazaret. Si Yeshua los hubiera satisfecho en este sentido, es más probable que él y su mensaje hubieran sido aceptados. Pero esto no fue así. Nazaret no se menciona en los escritos del Tanaj. Era un asentamiento judío en una colina que dominaba un acantilado. Durante las conquistas macabeas en el siglo II, antes de la era común, conquistaron Galilea y Idumea y pronto se obsesionaron con el establecimiento de ciudades de colonos en las tierras altas, muy parecido a lo que vemos hoy en territorio palestino. Tales asentamientos, en medio de vecinos resentidos o hostiles, invariablemente crean una mentalidad nacionalista fanática, donde todos están divididos en judíos y no judíos, amigos, enemigos, nosotros y ellos. Nazaret entonces era una ciudad totalmente judía, incluso 3 siglos después de la destrucción de Jerusalén. Esta era la ciudad natal de Yeshua. No sabemos si habló de la imparcialidad de la ley o incluso si expresó su punto de vista en sus primeros años, pero está claro que la ciudad no moldeó su teología ni influyó en su comprensión de la ley. El contraste entre él y la ciudad llegó a un punto crítico solo cuando regresó a la sinagoga y se puso de pie para leer. La lectura de las Escrituras y el comentario de Yeshua. Lucas no nos dice si se ofreció como voluntario para hacer la lectura ese día como el maftir, o si el gobernante de la sinagoga le pidió que lo hiciera debido a los milagros que se rumoreaba que había realizado. Pero la costumbre dictaba que si el maftir solicitaba leer una escritura que difería de la escritura prescrita para ese día, tenía que ser aprobada por el gobernante antes de la reunión. Maftir, que quiere decir finalizador, se refiere propiamente a la última persona llamada a la Torá en las mañanas y días festivos del Shabbat.
Esta persona también lee la parte de la Haftará, una sección relacionada con los Nevi'im, o sea, los libros proféticos. Era costumbre que el maftir leyera al menos 21 pasuquín, aunque esto no siempre se hacía. Más importante aún, tenía que haber un intérprete para decirle a la gente lo que se creía que significaban esos pasuquín. De esta manera, las tradiciones de los hombres quedaron bien establecidas en la mente de la gente. También fue importante que Yeshua se pusiera de pie para leer la escritura. Los rabinos enseñaron que era ilegal leer la ley sentado o apoyado contra una columna. Siguiendo esa costumbre, Yeshua se puso de pie para leer. Cuando terminó, también interpretó el pasaje ya que estaba permitido. Lucas 4, del 16 al 19, forma un paralelismo hebreo, aunque escrito en griego, con el texto de las Escrituras en el centro. Entonces tenemos acá, y llegó a Nazaret donde se había criado. Ahí esa es la introducción. Después tenemos el A1, ¿sí? El A que va. Y como era su costumbre, entró en la sinagoga el Shabbat y se puso de pie para leer. Y le fue entregado el libro del profeta Yeshaya. Y abrió o desenrolló el libro, el rollo es más correcto, y encontró el lugar donde estaba escrito: el Ruach del Adón está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, ese es el punto central, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Adón. Y cerró el libro y se lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ustedes después van a poder ver el esquema que visiblemente queda mucho más claro. Podemos ver en este paralelismo que la parte más importante de la lectura está en el medio, que es el punto C que les leí, ¿no es cierto?, que dice recuperación de vista para los ciegos. De hecho, debido a que el orden del texto se toma directamente de Yeshaya, podemos decir que este también fue el enfoque principal de Yeshaya. En otras palabras, Yeshua vino a abrir los ojos de los ciegos, y cuando sanó a los ciegos físicamente, demostró su poder para abrir los ojos de los ciegos espirituales también. En Shemot 4:11, Elohim le dijo a Moshe: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién lo vuelve mudo o sordo? ¿O ve o ciego? ¿No soy yo, el Adón? El problema de la ceguera de Israel fue evidente incluso después de pasar 40 años en el desierto, porque Moshe les dice: sin embargo, hasta el día de hoy el Adón no les ha dado corazón para saber, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y los he conducido 40 años por el desierto. Yeshaya también profetiza de la ceguera de Israel diciendo: oigan ustedes que están sordos, ustedes ciegos, miren y vean. ¿Quién es tan ciego como mi siervo, tan sordo como el mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el escogido, tan ciego como el servidor de Yahweh? Viendo muchas cosas no hace caso, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, no oye nada. Esto está en Yeshaya 42. Esta ceguera también fue profetizada en la vida de Yitzhak, que estaba ciego cuando bendijo a Jacob en lugar de a Esaú, ¿sí?, como tenía la intención de hacer. Abraham había ofrecido a Yitzhak en el monte Moriah anteriormente, ¿sí?, en el capítulo 17 de Bereshit, convirtiéndolo formalmente en siervo de Elohim. Por lo tanto, Yitzhak fue el siervo ciego original y fue el modelo profético de los escritos de Yeshaya. Yeshua leyó Yeshaya, sí, en el capítulo 61, 1-2, pero omitió la declaración de Yeshaya que dice: me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. También se detuvo en medio del Pasuk 2 sin leer las dos últimas partes de la profecía, incluida la declaración favorita de la gente: y el día de la venganza de nuestro Elohim. Recordemos que Nazaret era una ciudad de colonos en medio de unos judíos resentidos por la apropiación de sus tierras. Hay pocas dudas de que Nazaret estaba bien impregnado de la visión judía común de la época, de que Elohim odiaba a todos los no judíos que se interponían en el camino de su supuesta redención de la tierra. El paralelismo de Yeshaya pone el énfasis principal en el año del jubileo. La introducción dice: el Ruach del Adón de Elohim está sobre mí, porque el Adón, me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberar a los presos, para proclamar el año favorable del Adón. Este es el punto central, estos dos: libertad para los presos, proclamar el año favorable.
Y después viene el final, el día de la venganza, que es Nakam, de nuestro Elohim, y para consolar, que es Naham, a todos los que lloran. De esto podemos ver que el día de la venganza corre paralelo a la proclamación de la libertad de los cautivos. La palabra hebrea para venganza es Nakam, que es homónima de Naham, ¿sí? Una referencia al Consolador o al Ruach HaKodesh. Como vemos estas cosas, en las traducciones se nos pierden. El día de la venganza es el momento en el que nuestro gran vengador de sangre, pariente redentor, viene a restablecer el orden legal. Su venganza no es como la venganza del hombre, en realidad es retribución. Amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la retribución, yo pagaré, dice Yahweh. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así, ascuas encendidas amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. La palabra está mal traducida, para variar. El consejo de Elohim a la congregación es seguir la definición de retribución de Elohim en lugar de lo que el hombre llama venganza. La ira de Elohim es su pasión, no la ira que nosotros podríamos experimentar. Además, su idea de retribución es enviar al Ruach HaKodesh para consolarnos, es decir, enviar el bautismo de fuego para consumir todo lo que hay de carne en nosotros. Por lo tanto, consolar a todos los que lloran es vendar a los quebrantados de corazón. Esta es la gran obra interior del Consolador a quien Yahshua envió después de ascender al trono. Este fue el enfoque principal de Yeshayá, pero Yahshua lo alteró para aplicarlo más específicamente a su misión actual en su primera aparición. No había venido la primera vez para restaurar el orden legal, sino para preparar el camino para esa segunda obra. La obra principal que tenía ante él era abrir los ojos ciegos de la gente en preparación para el año de la liberación que vendría más tarde. La gente de Nazaret no compartía el entendimiento de Yahshua sobre la venganza divina ni deseaba participar en la superación del mal con el bien. Así vemos su reacción violenta a las enseñanzas de Yahshua. La misión de Yahshua fue profetizada entonces en Yeshayá. Lucas lo registra en idioma griego, pero los patrones de pensamiento sabemos que son hebreos. Además, Yahshua ofreció su propia interpretación de Yeshayá en algunas de las declaraciones, mientras que Yeshayá dijo para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los presos, Yahshua interpreta que esto significa liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. En otras palabras, los prisioneros se equiparan a los ciegos, lo que demuestra que la ceguera en sí es como una prisión. El texto hebreo, Yeshayá 61:1, dice Pekach Koach, abrir una prisión, ¿sí? Pero Yahshua ve a los hombres encarcelados en sus corazones. Son liberados cuando sus ojos se abren a la verdad de la Besorá. La gente de Nazaret no se consideraba ciega, por supuesto. Pero Yahshua tenía una sorpresa para ellos, porque cuando comenzó a enseñar en la sinagoga su propia ceguera, quedó al descubierto. La versión King James y la Reina Valera la sigue, trata de corregir la omisión del texto griego de Lucas, agregando, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero el Dr. Bullinger nos dice en sus notas sobre este pasuk, todos los textos griegos omiten esta cláusula. Yahshua no lo citó de esa manera. Entonces, si bien esta cláusula está inspirada en Yeshayá, no estaba destinada a insertarse en Lucas. Entonces podemos parafrasear a Lucas y decir, el Ruach o la fuerza del Adón está sobre mí, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes, quebrantados o contritos del Ruach. Él me ha separado, me llamó y me envió, la palabra es apostelo de apóstol, para proclamar el perdón de los pecados, sea la deuda, la liberación y de los esclavizados, ¿sí? Como está citando en Shemot y en Devarim, la recuperación de la vista a los ciegos a la verdad, para liberar nuevamente es apostelo, ¿sí? Enviar como apóstoles a los quebrantados y a las quebrantadas y aplastadas víctimas de la tiranía. En el corazón de esta misión divina estaba la ley de derecho de las víctimas.
Yeshua vino a administrar la ley divina de manera adecuada para anular la opresión de los sistemas legales de los hombres que habían aplastado a los justos y exaltado a los injustos. Por supuesto, su primer trabajo fue liberar a los hombres en sus corazones. Su muerte en el madero pagó la pena legal por el pecado, mientras todos los hombres podían ser liberados, mediante la cual, todos los hombres podían ser liberados y sanados. Su segunda obra, representada por la segunda cabra de Vayikra, debía ser liberada en el mundo para terminar lo que comenzó con su primera obra. Es obvio por la historia que su muerte en el madero no puso fin a la opresión en la tierra. O sea, no está todo consumado. No, solamente una parte. La que debía ser consumada en esa parte primera. Y tampoco resultó inmediatamente poner todas las cosas bajo sus pies. Aunque el cumplimiento de esta promesa fue asegurado por su muerte en el madero. Y Brin 2.8 admite, pero ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. Algunos lo admiten, otros se lo saltean. La misión mesiánica de Yeshua. Yeshua resumió su misión en la tierra citando Yeshayá 61, luego se sentó para la discusión. Kenneth Bailey prepara el escenario para el debut de Yeshua en la sinagoga de Nazaret y nos dice en su libro Yeshua a través de los ojos de Medio Oriente: con esto en mente podemos construir lo siguiente. Yeshua, el niño de la localidad, llegó a la ciudad como rabino itinerante y se le dio la oportunidad de expresar su opinión. Su audiencia de colonos entendió el texto de Yeshayá 61 de acuerdo con las líneas que se acababan de indicar. Con todos escuchando atentamente, Yeshua eligió este pasaje familiar y profundamente amado, pero para su sorpresa y asombro dejó de leer en el mismo punto en que se pronuncia el juicio y la servidumbre sobre los gentiles, a quienes ellos como comunidad de colonos estaban ahí para desplazar. Su objetivo era convertir Galilea de los gentiles en Galilea de los judíos. Entonces, ¿por qué el rabino Yeshua omitió los pasuquín que la audiencia pensó eran fundamentales para el texto? Atónitos esperaron sus comentarios sobre la lectura. Lucas luego nos dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura a sus oídos. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios y decían, ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, como se traduce aquí, la gente fue muy receptiva a sus palabras de gracia o discurso misericordioso. Se nos da la impresión de que la gente se sorprendió de su brillantez y aplomo y ahora estaban muy orgullosos de él. Pero Kenneth Bailey escribe, citando a otro autor, Joaquim Isayá, ha señalado que las palabras clave en el texto griego, martiron auto, se pueden traducir de dos maneras. Literalmente estas dos palabras dicen daban testimonio, pero testificaron a favor o en contra. Porque se puede dar testimonio de dos maneras. El griego se puede leer de cualquier manera. La oración original griega no tiene a favor o en contra en el texto, entonces queda ambiguo. La clave es el hecho de que la palabra him, auto, está en dativo. Puede ser un dativo de ventaja o un dativo de desventaja. Si el traductor decide que a la audiencia le gustó lo que leyó Yeshua, leerá el texto como un dativo de ventaja y traducirá, todos hablaron bien de él. Pero si el traductor siente que la audiencia está no complacida, entonces el dativo automático se leerá como un dativo de desventaja y el texto se traducirá como y todos testificaron contra él y se asombraron de las palabras de misericordia que salían de su boca y dijeron, ¿no es este el hijo de Dios? Como la conversación en la sinagoga mostró un resultado negativo, es evidente que la gente no dio testimonio de sus palabras de gracia, es decir, sus palabras de misericordia hacia los no judíos. Les disgustó que Yeshua hubiera omitido su parte favorita de la profecía de Yeshayá, el día de la venganza de nuestro Elohim. Después de todo, ¿no era este el hijo de José? Viniendo de una familia tan justa y prominente de la ciudad, Yeshua estaba tan mal educado. Toda la esperanza de un Mashiach se basaba en su nacionalismo exclusivo. Anhelaban el día en que el Mashiach vendría para liberarlos de Roma. Soñaban con el día en que pudieran vengarse de sus enemigos y revertir la tiranía esclavizando a todos los no judíos para enriquecerse con el trabajo de sus esclavos. Kenneth Bailey nos habla de la actitud judía en Nazaret diciendo, con la venida del ungido de Elohim, todo el trabajo duro lo harían los extranjeros y ellos, los colonos, se harían ricos gracias al trabajo de otros. El propio Talmud afirma el punto de vista que sin duda prevaleció en Nazaret. En el Midrash
Talpiot dice: Yahweh creó al no judío en forma humana para que el judío no fuera servido por bestias. El no judío es, por lo tanto, un animal en forma humana y está condenado a servir al judío día y noche. En la Tosefta dice: en la casa del Goy, o sea, el no judío, se mira como en el redil del ganado. Shimon Hadassah dice: cuando venga el Mashiach, cada judío tendrá 2.800 esclavos. La buena noticia inherente a la misión de Yahshua era que el Mashiach no había venido a destruir a todos los no judíos que pudieran rehusarse a someterse a la esclavitud judía, sino que había venido a liberar a todos los hombres por igual del poder del pecado y de los sistemas de bestias de gobierno. El año aceptable del adorno, el año del favor de Elohim, se aplicaba no solo a los judíos, sino también a todos los hombres, en todas partes. La doctrina de Yahshua, probada por la palabra. Y les dijo: no hay duda que me citarán este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que oímos fue hecho en Kefarnahum, hágalo aquí también en su ciudad natal. Parece que en el curso de la conversación alguien preguntó si Yahshua haría algún milagro de curación para probar su punto de vista doctrinal. Los judíos siempre pedían señales. Pensaban en los milagros como señales para probar la verdad de la enseñanza de uno. Como dice Shaul en Corintiim Aleph, los judíos piden señales. Sin embargo, Yahshua sabía que sería rechazado en su ciudad natal, no tanto porque le fuera demasiado familiar, sino porque no podían aceptar la universalidad de su mensaje. Y él dijo: de cierto les digo que ningún profeta es bienvenido en su ciudad natal. La gente estaba ansiosa por escuchar a los profetas, pero el problema era que Elohim enviaba a los profetas con mensajes que por lo general iban en contra de la enseñanza popular. Después de todo, su misión no era simplemente hablar del futuro, sino corregir los puntos de vista equivocados de los hombres sobre Elohim y su plan. La enseñanza popular fue establecida por rabinos y sacerdotes populares. Por lo tanto, los profetas generalmente fueron rechazados a favor de las tradiciones arraigadas enseñadas por rabinos y sacerdotes venerados. Lucas luego nos da las principales pruebas que apoyan la doctrina de Yahshua. Pero en verdad les digo que hubo muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, cuando vino una gran hambruna sobre toda la tierra, y sin embargo Elías no fue enviado a ninguno de ellos, sino solo a ninguna de ellas, sino solo a Sarepta, en la tierra de Sidón, a una mujer que era viuda. No se nos dice cómo la conversación condujo a esta declaración, pero parece que alguien mencionó el ejemplo de Elías, de lo que un Mashiach debería imitar. Quizá un hombre preguntó ansiosamente si enviaría fuego del cielo sobre los romanos, como hizo Elías en Melahim Bet, en el capítulo 1, como veremos más adelante. Incluso los discípulos de Yahshua habían creído que Yahshua haría esto. Cuando sus discípulos Jacob y Yahanan vieron esto, dijeron: Adón, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él se volvió y los reprendió. Esto está en el capítulo 9. Así también Yahshua pareció reprender a alguien en la sinagoga de Nazaret por su falta de comprensión sobre el ministerio de Elías. No sabemos si Yahshua mencionó el hecho de que el fuego de Elías consumió a los israelitas soldados, sino a los extranjeros. Es un pequeño detalle. Habían sido enviados por el rey Ahab de Israel para arrestar a Elías. Pero Yahshua simplemente les recordó que el profeta fue enviado a una mujer viuda que no era judía ni israelita, de Sidón, a pesar de que había muchas mujeres israelitas que necesitaban ayuda durante los 3 años y medio de hambre. La implicación fue clara. Elohim mostró preocupación por los no israelitas e incluso trató a la viuda fenicia mejor que a las mujeres israelitas que también estaban necesitadas. Además, tenía fe en la palabra del profeta. Esto probablemente irritó a la gente de Nazaret. Entonces Yahshua mencionó un segundo ejemplo como un doble testimonio, diciendo: y había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Elisha, y ninguno de ellos fue limpiado, sino solo Naamán el sirio. Algunos podrían argumentar que la viuda de Sidón era una israelita que vivía en territorio fenicio, pero nadie puede hacer tal afirmación sobre Naamán, que claramente es un sirio no israelita. Está claro que el objetivo de Yahshua era mostrar la preocupación de Elohim por los extranjeros, tanto hombres como mujeres. Este segundo ejemplo debió enfurecer a los nazarenos. Sin embargo, el sucesor de Elisha, trajo sanidad a Naamán, diciéndole que siguiera la ley que trata sobre la limpieza de los leprosos de Vayikra. No solo consideraban a los no israelitas como enemigos y perros, sino que las mujeres eran más bajas
las más bajas de las más bajas. Aún así, tanto la viuda como Naamán manifestaron fe por su obediencia a la palabra del Adón a través de los profetas. El mensaje de Yeshua fue así de claro y contundente. Vio a todos los hombres como víctimas de la injusticia, trabajando como esclavos de un sistema de bestias. El reino de Elohim busca liberar a los hombres, no simplemente convertir a los antiguos esclavos en dueños de esclavos o esclavizar a los antiguos dueños de esclavos. Yeshua no era simplemente un Mashiach judío, sino el Elohim de toda la tierra. Por lo tanto, el día de la venganza, o el día de la retribución mejor, no era un día en que Elohim haría caer fuego para destruir a los romanos, sino que sería un tiempo en el que el pecado y la injusticia serían resueltos por el bautismo de fuego del Ruach HaKodesh. ¿Cómo reaccionó la gente a la enseñanza de Yeshua? Todos en la sinagoga se llenaron de ira al oír estas cosas. Se levantaron y lo arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cima de la colina sobre la cual se había edificado la ciudad para arrojarlo por el acantilado. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. La gente entendió que la blasfemia se castigaba con la muerte. Estaban lo suficientemente lejos de las autoridades romanas como para sentir que podían ejecutar una sentencia de muerte contra Yeshua por su percibida blasfemia. El gobernante de la sinagoga le había dado a Yeshua la oportunidad de compartir en su ciudad natal, esperando que él enseñara la creencia popular estándar sobre Elohim y el Mashiach. Sin embargo, Yeshua puso su dedo en el corazón de su problema, algo que sin duda había presenciado durante años. La implicación de su mensaje era que la gente de Nazaret debía seguir el ejemplo de fe que se ve en la viuda de Sidón y en Naamán el sirio. Pero los judíos nacionalistas de Nazaret se sintieron insultados por su insinuación y enfurecidos por la idea de que la ley de Elohim debía aplicarse de manera imparcial e igual a todos los hombres. Yeshua luego pasó por entre ellos y misteriosamente escapó de la ejecución. No hay registros de que alguna vez regresara a Nazaret. En cambio, se mudó a Cafarnaum, donde su mensaje fue bien recibido. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla y en breve nos reunimos. Bendito sea el Adón que continúe abriendo nuestros ojos. Shalom a todos, hermanos.